Continuamos revisando algunos conceptos de lógica inferencial. Se había hablado sobre razonamientos deductivos como inferencia. Un razonamiento deductivo puede escribirse en lenguaje natural, en lenguaje formal. Se puede ver su validez en el lenguaje natural y era necesario aprender los métodos de validación. El método de validación que hemos estado viendo en los últimos videos ha sido el de las tablas veritativas y la prueba formal de invalidez, llamado también el método abreviado. Hay un tercer método que es llamado la prueba formal de validez y en algunos textos se le conoce con el nombre de método directo. Ese método directo utiliza las leyes de inferencia, llamadas aquí las implicaciones notables, del cual hablaré en este video. Hablaré de cada una de estas implicaciones notables, mostrar algunos ejemplos para que el estudiante, al dominar toda esta parte, será capaz de demostrar a través de la prueba formal de validez cómo partir desde las premisas y a través de esas leyes de inferencia, que son inferencias elementales, llegar a la conclusión, llegar formalmente. Eso le llaman la demostración formal, el método directo o demostración formal. También hay un método indirecto, que es el cuarto y último método que se hablará en estos videos, con el que se finalizan estos videos, y es la reducción al absurdo, pero siempre usando las leyes de inferencia, que aquí le llamo las implicaciones notables. Eso es lo que justamente vamos a ver en este video, las implicaciones notables. ¿Qué es la demostración directa de un razonamiento? Demostrar directamente un razonamiento es, a través de una serie de pasos, usando leyes elementales, llegar a la conclusión. Bien, existen algunos razonamientos válidos, o que son llamados leyes lógicas. Estas leyes lógicas sirven para demostrar un razonamiento en particular, no solamente su validez, sino de que, sabiendo de que un razonamiento es válido, utilizar estas leyes paso a paso para llegar de las premisas a la conclusión. Aquí en esta guía le estoy dando el nombre de implicaciones notables a estas leyes de inferencia. Y puedo citar 13 de ellas, ahí las vemos: modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, ley conjuntiva, ley simplificativa, aditiva, silogismo condicional, ley de transposición, ley de traslación, ley de Morgan, dilema constructivo, destructivo, y finalizando con la ley del condicional. 13 leyes de inferencia. Estas leyes se van a tener que dominar para poderlas utilizar en la demostración directa, llamada aquí la prueba formal de validez. Bien, vamos a presentar ahora el modus ponens. Modus ponens dice: si P implica Q y se cumple P, luego se deriva Q. Un ejemplo de modus ponens es: si llueve, las calles se mojan. Y si está lloviendo, ¿qué se puede concluir? Que las calles se están mojando. El modus ponens es uno de los más simples y el más famoso tal vez de las leyes de inferencia. Así vamos a ver ahora el modus tollens. Modus tollens, al igual que el modus ponens, empieza en la primera premisa con una condicional P implica Q. Pero esta vez no está afirmando el antecedente P, sino afirma la negación del consecuente. Si se afirma la negación del consecuente, inmediatamente se deriva la negación del antecedente. Eso es el modus tollens. Un ejemplo de ello se puede ver así: si llueve, las calles se mojan. Las calles no están mojadas. ¿Qué se puede concluir? Que no está lloviendo o que no ha llovido. O sea, negar el consecuente implica negar el antecedente. Si llueve, las calles se mojan. Si las calles no están mojadas, seguro que no ha llovido. Modus tollens viene a ser la contrarrecíproca de la condicional P implica Q. Vamos a ver el modus tollendo ponens. También tiene dos premisas y una conclusión. Dice en la primera premisa: o se cumple P o se cumple Q. No se cumple P. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple Q. Es algo así como un descarte de datos. De dos cosas que se cumplen, o una o la otra, si una se descarta, inmediatamente queda la otra. Visto en ejemplo: o vamos al cine o vamos al teatro. No vamos al cine, entonces se deduce que vamos al teatro. O vamos al cine o vamos al teatro. No vamos al teatro. ¿Qué queda? Que vamos al cine. Eso es lo que se está concluyendo. O sea que o se cumple P o se cumple Q. No se cumple P, se cumple Q. Si no se cumple Q, se cumple P. La ley conjuntiva también tiene dos premisas y deriva en que ambas premisas se cumplen a la vez. Y claro, de hecho, como aquí hay dos premisas, estas dos premisas ya de por sí están unidas por una conjunción. Aquí viene la conjunción de P y Q. Un ejemplo de la ley conjuntiva dice: soy guapo, soy millonario. Luego puedo decir que soy guapo y soy millonario. Entonces, dadas dos premisas,
inmediatamente se puede sacar la conjunción de esas dos premisas. Eso es lo que dice la ley conjuntiva. La ley simplificativa, dada P y Q, inmediatamente se puede concluir que P. Dada P y Q, inmediatamente se puede concluir que Q. Uno de los dos se puede concluir. Esa es la simplificativa, que va a simplificar la expresión. De lo que eran dos, se queda uno. Podemos citar el ejemplo, soy guapo y millonario. Y puedo deducir inmediatamente, soy guapo. O también puedo decir, soy guapo y millonario. Y luego puedo decir, soy millonario. Ahora pasamos a ver la ley aditiva. Dice de que dada una premisa, inmediatamente se puede concluir en una disyunción de la premisa dada con cualquier otra proposición. Si afirmo P, o se cumple P, o se cumple cualquier otra proposición Q. Y si se cumple una premisa Q, puedo concluir que se cumple una premisa Q o una premisa P. El ejemplo que voy al cine, luego puedo decir con absoluta seguridad que o voy al cine o voy al teatro. El ejemplo 1.9 dice, voy al teatro. Luego puedo decir que voy al cine o voy al teatro. La ley aditiva significa adicionar una proposición a la que ya tenemos existente. Se puede adicionar, pero siempre con la disyunción. Jamás se podrá adicionar con una conjunción. El silogismo condicional. Si se cumple P, se cumple Q. Si se cumple Q, se cumple R. Por lo tanto, si se cumple P, se cumple R. Eso se llama transitividad. Lo vemos más claramente en este ejemplo. Si llueve, las calles se mojan. Si las calles se mojan, me resbalo. Luego se concluye de que si llueve, me resbalo. ¿Sí? Pueden notar ahí la transitividad, cómo se conecta desde P hacia Q y luego desde Q hacia R. P hacia Q, de Q hacia R, luego de P hacia R. Es lo que tenemos siempre en la conclusión. El silogismo condicional también es conocido como silogismo hipotético, pero siempre es una ley transitiva. Y luego están las leyes de transposición, traslación y de Morgan. Se pueden citar ejemplos sobre esto, pero por la premura de tiempo estoy solamente citándolas. Ahora vemos la ley de transposición. Si P implica Q, entonces se puede afirmar que la negación de Q implica la negación de P. Y si se cumple que la negación de Q implica la negación de P, entonces se puede afirmar que P implica Q. Si nos damos cuenta, en la A y en la B tienen similar forma, porque de la premisa lleva a esta conclusión y de la conclusión lleva a la premisa. Y además observamos de que el antecedente P se intercambia en la segunda posición y Q se intercambia en la primera posición. Por eso se le llama transposición. Se transponen los términos, se intercambian de lugar, siempre acompañados con la negación. O sea, para poderlo intercambiar de lugar, simplemente le agregamos la negación a cada uno de ellos. Lo mismo que si niego la negación de Q, estoy afirmando Q. Y si niego la negación de P, estoy afirmando P. La ley de traslación. Se puede demostrar su validez a través de las tablas veritativas o si no del método abreviado. Yo recomiendo que con el método abreviado pueden... De hecho, yo mismo he podido comprobarlo. La ley de traslación dice de que si se cumple P y Q y esto implica R, entonces se puede concluir que P implica Q, entonces R. Y que si se cumple P, entonces Q y R, entonces se puede concluir que P y Q implica R. Las leyes de Morgan. Dada la negación de la disyunción de P y Q, entonces se puede afirmar la conjunción de ambas negadas. Lo mismo acá también. Si se niega la conjunción de P y Q, entonces se transforma en la disyunción de ambas negadas. La disyunción se transforma en conjunción y la conjunción se transforma en disyunción, y siempre pasando el conectivo de la negación a cada uno de los componentes. Vemos el dilema constructivo. Si se cumple P y Q y además se cumple de que R, entonces S. Si se cumple P o R, es decir, si se cumplen los antecedentes, entonces se concluye que uno de los consecuentes se debe cumplir. Y el dilema destructivo, si P implica Q y R implica S, entonces si negamos Q o negamos S, entonces uno de los antecedentes P y R negados se debe de cumplir. El dilema constructivo es muy similar al modus ponens, de que si P entonces Q y se cumple P, se concluye Q. Si se afirma el antecedente, se concluye el consecuente. El dilema constructivo también está diciendo de que se afirma P o R, o sea, se afirma alguno de los antecedentes. Por el modus ponens se puede ver de que se debe de cumplir cualquiera de los consecuentes. Disyunción, disyunción. Y el dilema destructivo está diciendo de que si se niega Q,
y se niega S, entonces se puede afirmar de que se niega P o se niega R, uno de los dos. Esto es muy similar, de hecho ha salido como consecuencia de la ley de transposición, en el que si suponemos la negación del consecuente podemos afirmar la negación del antecedente. Así entonces acá se están afirmando los antecedentes, negados obviamente. Ahora finalizamos con la ley del condicional. Si P implica Q, podemos afirmar negación de P o Q. Y si se cumple la negación de P o Q, también podemos afirmar P entonces Q. P entonces Q me lleva a la disyunción. Y la disyunción de negación de P o Q me lleva a la implicación de P con Q. Entonces en la ley del condicional se ha tomado de la misma fórmula que en la lógica proposicional. Toda implicación siempre se puede expresar como una disyunción. Hasta aquí doy por finalizada la lección de este video. En el siguiente vamos a ver ya en detalle cómo transformar premisas en conclusiones, la demostración directa de razonamientos con el uso de la prueba formal de validez, con el uso de las implicaciones notables que hemos visto en esta lección. Así que atentos al siguiente video. Será lo más importante de esta serie de videos que estoy presentando sobre inferencia lógica.